Oye, si tú eres de las personas que utiliza su tarjeta de crédito, hoy te voy a dar una recomendación importante sobre su uso. La Superintendencia Financiera generalmente cada mes va a hacer una actualización sobre algo que se conoce como la tasa de usura. En este momento la tasa de usura para Colombia está al 37%. Esta tasa de usura aplica para los créditos de consumo y los créditos ordinarios. Allí aplica las tarjetas de crédito. Pero debes tener mucho cuidado porque es posible que las tasas de interés puedan llegar al 40%. Sí, así como me escuchas, pagar por una operación 40%, imagínate cuánto estarías dando de tu dinero por usar la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No usar más la tarjeta de crédito? No creo que sea la solución. Es simplemente educación financiera y planeación. Ten presente que la mayoría de tarjetas te permiten hacer pagos hasta una cuota sin intereses. Entonces, si tú te organizas bien, puedes llegar a tener la posibilidad de no pagar nada de intereses. Pero, ¿qué tiene que pasar para que esas tasas lleguen al 40%? Estamos pasando en este momento un proceso de la economía muy complicado. ¿Por qué? Aquí para que entiendas un poquito cómo funciona esto. Tenemos una entidad que es el Banco Central, el Banco de la República. Ellos cada mes se reúnen, algunos meses, durante el año, más o menos son 9 a 10 reuniones al año, y este mes, en octubre, se van a reunir otra vez. ¿Y es para qué se reúnen? Se reúnen para definir cuál es la tasa de referencia del mercado colombiano, que a hoy está al 10%, la tasa más alta en los últimos 15 años. ¿Y ellos cómo toman esta decisión? Ellos miran la inflación. Si la inflación sigue subiendo, como se ha ido presentando, ellos van a tener que seguir subiendo su tasa. Justamente, unos días después que el Banco de la República anunció la tasa al 10%, la inflación el 5 de octubre se incrementó muchísimo más. ¿Eso qué quiere decir? Que las políticas que ha estado tomando el Banco de la República no han sido del todo efectivas. Pero esto es porque hay un proceso, hay un tiempo en el cual esto va a entrar en acción. Las consecuencias las veremos el siguiente año. ¿Qué va a pasar? Como la inflación sigue subiendo, al Banco de la República no le queda otro camino que seguir subiendo las tasas. Entonces es muy posible que el Banco de la República este año, en la reunión de octubre y en la reunión de diciembre, tenga que subir mucho más la tasa. Se dice, de acuerdo a las entrevistas y las encuestas con especialistas, que la tasa de interés puede llegar al 12%. Una locura de tasa. ¿Esto qué va a pasar? Esto se va a pasar a las tasas de los créditos. Entonces, es muy probable que la Superintendencia Financiera este año suba la tasa de usura por encima del 40%. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado sobre tus deudas en este momento. Porque si tú necesitas sacar un crédito, tienes que hacerlo lo más pronto posible. Porque los créditos y las tasas se van a ir ajustando a medida que estas tasas de usura se vayan cambiando. El 2023 va a ser un año bien complicado para el tema de financiación y de los créditos. Porque como el Banco de la República va a subir sus tasas, los créditos se van a incrementar. Y las tarjetas de crédito también. Entonces, si tú eres una persona que hace compras a más de una cuota con su tarjeta de crédito, ten presente que te van a empezar a cobrar cuotas con tasas de interés muy altas. Y como lo menciono, lo más seguro es que este año pasemos del 40% en la tasa de usura. Y si tú entras en mora, te van a cobrar esa tasa de usura, que es generalmente la tasa máxima que cobran las entidades financieras cuando tú incumples más de 30 días tu pago. Entonces, tenlo muy presente. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero. Nos veremos la próxima semana con mucho más contenido.